¿Qué es todo esto, Úrsula? ¿Qué pensó, que me iba a olvidar de su cumpleaños? Ya deberías saber, Úrsula, que no me gusta celebrar el cumpleaños. Y además, budín. No me gusta el budín. Ya sé. Las masitas las traje yo. El budín lo dejaron en portería con una notita para usted. ¿Una notita? Para que no se olvide de EM. Oh, y debe ser una admiradora. No creo. A ver esta. A ver. Qué raro. ¡Ah, la flauta! ¡Un lingote de oro! No. Ay, déjeme ver. Juan, esta es un acta labrada en enero de 1961. Es sobre el robo de centenares de lingotes de oro en el aeropuerto de Ezeiza. Ah, pero ese fue un caso muy famoso, uno de los más famosos de la época. En la madrugada del 15 de enero de 1961, 4 tipos entraron en una camioneta al aeropuerto, desierto a esa hora, disfrazados con overoles de la línea Panagra. Sabían que en el depósito había oro, que había llegado ese mismo día del exterior, pero no había vigilancia armada. Así que inmovilizaron a los empleados y al sereno y listo. Se robaron 40 millones en barras y monedas de oro sin disparar un solo tiro. El botín pesaba 400 kilos y lo llevaron en carretilla hasta la camioneta. ¿Y cómo terminó el asunto? Al final los agarraron. Estuvieron unos meses quedándose quietos, pero compraron una laminadora y eso fue una pista que el comisario Evaristo Meneses, un pesado de aquella época, fue el que los descubrió. ¿Y el oro? Lo recuperó toda la policía. Al menos eso creía yo, pero... Entonces podríamos quedarnos con el lingote porque la policía piensa que lo recuperaron todo. No, Úrsula, no. Ahora mismo se lo lleva al comisario Vintimiglia, que es mi amigo. Ay, Juan, pero podríamos saldar muchas deudas. No sé. Está bien. Guárdelo, bien guardado por ahora. Lo importante va a ser que sepamos pronto quién lo mandó y por qué. Para que no se olvide de EM. ¿Pero quién es EM? Evaristo Meneses. Pero claro, el comisario que agarró los chorros. Pero entonces, ¿quién mandó el lingote? ¿Y qué quiso decir con ese regalo? Meneses contra el AMPA es un libro muy especial. Publicado en 1962, es al mismo tiempo una biografía del comisario y por otro lado la crónica de algunos de sus casos más resonantes. El último precisamente, el robo del oro de Ezeiza. La biografía de Meneses se escribía un poco para compensar las malas lenguas que lo trataban de corrupto y de violento. Esa biografía la escribió una docente, Iderla Anzoátegui. Claro, a Meneses no le gustaba nada el tono de esa biografía que le habían escrito. Consideraba que estaba llena de suspiros, lágrimas y otras boberías de mujer. Bueno, hubo juicio, hubo instancias legales y finalmente la biografía desapareció. Y en las ediciones siguientes, Meneses agregó nuevos casos escritos por él mismo. ¿Quién fue Meneses? Por un lado, fue lo que se podría denominar el padre de la policía brava, y por otra parte fue la contracara de esa generación de pistoleros que habitaron la época de oro de la delincuencia argentina. Meneses se podría decir que tenía que ver mucho con la literatura y tal vez con el cine policial. Al respecto recuerdo una pequeña frase de Meneses en ocasión de haber participado en un tiroteo. Meneses escribe:
y al verlo agonizando en el suelo, comprendí que hasta un delincuente como él merecía atención médica. Entonces me lo cargué sobre el hombro y lo llevé a un hospital. Lo hubiesen teñido un poco de morocho, ¿quién hubiera podido interpretar? ¡No escucha! ¿Hola? Es ella. Hola. Sasturain. ¿Quién es? ¿Usted es la que se quedó con el oro de Seiza? ¿Quién soy yo? No importa. Si usted no se olvidó de EM, vayan una hora al black y negro. No se entusiasme. Es una vieja. Yo estuve estudiando la letra en la tarjeta y ahora que escucho la voz, lo confirmo. Vamos. Ahora también sabe grafología, Úrsula. Sí, hice un curso. Es una mujer romántica. Tiene una gran atracción por el crimen. Es veterana. Tiene letra grande de miope. Y le tiembla el pulso. Bueno, también podría ser una chica joven que le tiembla el pulso de miedo. En fin, no sé. La quiero conocer. Bueno, vaya. Así que ¿Qué hacen acá? ¿Vos también? a mí me llamó una dama de veneranda edad y relacionada con Meneses a raíz del trabajo que yo había hecho en historieta hace casi 30 años. ¿Y vos, Vicente? Y a mí algo parecido. Una señora, por el tono de voz, no era una jovencita. Y... Tráigame uno, por favor. ¿Y vos qué haces acá? Oh, es largo de contar. Así que Meneses nos convocó. Meneses a mí no- me dijo, usted escribió una novela con Meneses. Le digo, Claro, y a mí me dijo, usted hizo una historieta con Meneses. Si bien no se llama Meneses, se llama Evaristo. Evaristo se Sí, llama la tuya, no tiene... Es como si fuera su apellido, ¿no? Claro. No tiene nombre. Hay una foto de él ahí, ¿no? ¿Es Claro, ese? aquí hay Ahí está. una foto de él tal cual, y con el sombrero, más o menos el sombrero que usaba. Este lo usaba el ala para arriba. Solano López lo dibujó a partir de fotografías Solano López no hace nada a partir de fotografía, es una cosa impresionante. La evocación se acordó y dijo, bueno, vamos a hacer un tipo así. Lo hizo más corpulento, más alto, pero la cara, digamos, más aindiado. Pero la cara es él, la expresión es él. ¿Y te basaste en casos reales? En algunos casos reales, pero no precisamente de él. En casos reales, en cosas que sucedieron. ¿Cuál es? Este es La leyenda del pistolero herido. Esto me lo contó un médico, Ajá. que era amigo de mi familia. ¿Sí? Me contó esta historia, que había... que un pistolero lo llevaron a la casa del médico Sí. de un barrio para que lo... Que tenía un balazo Claro, puesto. para que los curara. El tipo tuvo reticencias, pero lo hizo y después empezó a recibir como recompensas, digamos, regalos y cosas de este tipo. Aquí insertamos A Meneses. a Meneses o a Evaristo, en este caso como el que soluciona el caso, digamos. ¿Y en el caso tuyo, Vicente? bueno, es un caso bastante parecido. Recién hacían mención del sombrero de Meneses. Yo recuerdo que él tenía un sombrero con un balazo. Ajá. En una de sus acciones le tiraron un tiro a la cabeza, evidentemente, y le habían atravesado el sombrero. Y lo único que le preocupaba era que le habían arruinado ese sombrero tan bueno, ¿no? Una coquetería. Claro, era. Sí. Pero no, en mi caso a mí me impresionó siempre la figura de Meneses, que se iba un poco digamos, que entraba en lo que nosotros tenemos por el verdadero duro, ¿no? Un policía que era un duro de verdad. Y bueno, y a partir de ahí se me ocurrió una novela donde Meneses es un referente permanente porque, claro, recogí una serie de actos, de episodios de Meneses, de cosas que él había hecho como policía,
Y entonces me inventé a un periodista de hoy, de estos días, sí. al que le piden que escribe una nota sobre la muerte, el aniversario de la muerte de Meneses, y él no tiene la menor idea de quién es Meneses. ¿Y qué significaba que fuera un pesado con código? Un pesado con código. Bueno, eso es una cosa que yo no sé vos, Vicente, pero yo lo intuí. A raíz de noticias que había, bueno, pues se exageraba, que tenía pactos con ciertos zampones, que si haces esto, yo te dejo, pero si haces otra cosa, que no era precisamente delación. No soportaba el asesinato. Esto era... Que un tipo choreara, bueno, podría Además se ser. preocupaba mucho por lo... Fíjate que el libro, Sí. Sí. tiene un sello que dice: las ganancias que obtenga de este libro las destinaré totalmente en ayuda del hijo menesteroso del hombre preso. Es decir, los derechos de autor de su libro Sí. era para hacer un fondo común para los hijos de los presos. que él había apresado. Ahora, Vicente, vos trabajaste para hacer tu novela. Trabajaste con testimonio los que ha escrito Meneses, pero a él nunca lo viste. Lo que había escrito Meneses, lo que recogí, hay un poco en internet de Meneses, cosa curiosa, y lo que recogí de recortes periodísticos, ¿no? Pero no lo conocí. Y en tu caso, Carlos, sí. Bueno, tuvimos el privilegio de conocerlo juntos, vos y yo. ¿Te acordás? Fuimos a verlo. ¿Qué Era año el fue eso? ¿En qué año fue? Yo creo que habrá sido el 84, pues fue el año que yo volví a Argentina de mi expatriación, para no llamarlo de otra manera, Sí. después de muchos años. Y fuimos a verlo, fuimos a hacerle un reportaje, fuimos a verlo. Estaba en la calle Avenida Córdoba, 1300. Y bueno, esto aquí sí se publicó en la revista Fierro, Sí, entonces, Sí. como introducción a la primera historia, ¿no? Acá está la tarjeta. Acá está la tarjeta, es Ahí extraordinario. está la tarjeta, sí. Evaristo Meneses, investigaciones privadas. Después dicen que no hay detective en Buenos Aires. Córdoba, 1322 al 32 al 36. Era Córdoba entre Talcahuano Y Uruguay. Sí, y hacía como 20 años que estaba Hacía retirado él. 22 años que estaba retirado. Además, muy coquetamente dijo: ¿qué me van a hacer un reportaje a mí? Que soy un poligrillo. Poligrillo, dijo. Exactamente eso. Digo, no, bueno, señor Meneses, en fin, usted quién es. Pero lo curioso era el ambiente. El ambiente era extraordinario, porque él, yo no sé si se lo había fabricado así a propósito, había leído las novelas americanas. No lo Dice sé. que había leído policiales, que le gustaba. Estaba el perchero con el sombrero, está el teléfono negro. Por lo menos había visto películas. Que había una secretaria, que había una Era secretaria. había lector de una- Verlaine. Sí. Y entonces, claro, le mostramos esta primera historieta u otras. No, esta todavía no había salido, puesto que la entrevista está Pero referida aquí. estaban los originales, él vio los dibujos de Solano. Él vio los ¿Qué dijo dibujos. cuando él los dibujó? Yo no soy así, yo soy más flaco. Coqueto, total. Me acuerdo una pregunta muy directa, que fue ¿cuánto Sí. fiambre? Sí, ¿Eh? sí. Y dijo, de eso no se habla. De eso no se habla. De eso no se habla. No. Bueno, a vos la mina te convocó por la novela y a la vos por la novela. historieta. Bueno, Exactamente. a mí no sabés. ¿Sabés qué me llegó? Un lingote de oro. Uy, pero eso Pero un lingote de oro ¿En serio? del robo de Seiza. Y sí, No sé. Pero no se había recuperado todo eso. Y no sé. es el No sé. lingote misterioso. Menos ese lingote. Claro. Qué bárbaro. Ay. Estos tipos publican cualquier cosa. Que yo recuperé el lingote. Si vino solo el lingote. Eso me pasa por darle bola a Úrsula. Tendría que haberlo devuelto en el momento. Ahora van a empezar a llamar. Hola. Comisario Ventimiglia. Sí, lo leí, sí. No sé. No, claro que yo no lo recuperé. No sé quién habrá mandado esa información falsa al diario. El lingote me llegó.
No, ¿cómo lo voy a robar yo? No, le digo que me llegó. Me lo mandaron. Sí, señor. Se lo devuelvo hoy mismo, sí. Y voy a averiguar quién me lo mandó y para qué. En realidad, Meneses no fue el único policía que escribió sobre casos reales y sobre delincuentes argentinos. En los años 50, el comisario retirado Enrique Fentanes fundó una editorial Vorágine, y ahí en la colección Crimen empezó a publicar pequeñas biografías, crónicas de casos reales de delincuentes argentinos. Algunos delincuentes comunes y otros delincuentes sociales, como Di Giovanni o como Bairoleto. Pero también estaban el pibe cabeza, el petizo orejudo, el tema de la trata de blancas y temas así. Estos libritos fueron firmados a veces por él y otras veces firmados por otros periodistas, algunos que escribían en rastros e incluso algunos con seudónimo. Es muy especial el caso de Chicho Grande y de Chicho Chico, que están firmados por Pedro Pago. ¿Quién es Pedro Pago? El jovencísimo por entonces David Viñas, que escribía sus primeras novelas. En fin. Bueno, pero esto, para el asunto del oro y del robo de Ezeiza, no me va a servir demasiado. Juan. JL. Úrsula tiene razón sobre la mina. Es una mujer romántica, con una gran atracción por el crimen, es veterana, tiene una letra grande de miope y le tiembla el pulso. Y tiene acceso a archivos policiales. Ya sé. ¿Y me va a decir cómo resolvió el caso? Era difícil, Úrsula. Lo que se necesitaba era un detective sólido como el oro. Evaristo Meneses siempre tuvo mucho arrastre con las minas, pero era un solitario. Entre sus muchas admiradoras estaba Gretel Vinelli, una joven archivista que estaba secretamente enamorada del comisario. Hoy Gretel Vinelli sigue trabajando en el archivo y guarda la misma admiración por el comisario. Por eso mandó el lingote, por eso alertó a la prensa, por eso nos reunió a Zampayo, a Batista y a mí. Supo despertar el interés de cada uno y ponernos a hablar de Meneses para salvar sus hazañas del olvido. ¿Todo aclarado? Todo. Entonces nos podemos quedar con el lingote. Sí, señora, podemos. Esto hay que festejarlo. Un detective sólido. Me lo tendría que haber imaginado. ¿De qué estaba hecho? De la sustancia de que están hechos los sueños. Esa frase la decía Bogart en el final del Halcón Maltés. Muy bien, Úrsula. Está aprendiendo. ¿Vio? Escuché 3 detonaciones seguidas y al tiempo que el lacho parecía sacudirse en el aire, le vi una pequeña manchita rosada del tamaño de una moneda de 5 sobre la comisura labial izquierda y enseguida se desplomó sobre la misma silla en que estuvo sentado. Evaristo Meneses. Meneses contra el AMPA.
No, pero ese fue un caso muy famoso, uno de los más famosos de la época. En la madrugada del 15 de enero de 1961, 4 tipos entraron en una camioneta al aeropuerto, desierto a esa hora, disfrazados con overoles de la línea Panagra. Sabían que en el depósito había oro, que había llegado ese mismo día del exterior, pero no había vigilancia armada. Así que inmovilizaron a los empleados y al sereno y listo. Se robaron 40 millones en barras y monedas de oro sin disparar un solo tiro. El botín pesaba 400 kilos y lo llevaron en carretilla hasta la camioneta. ¿Y cómo terminó el asunto? Al final los agarraron. Estuvieron unos meses quedándose quietos, pero compraron una laminadora y eso fue una pista que el comisario Evaristo Meneses, un pesado de aquella época, fue el que los descubrió. ¿Y el oro? Lo recuperó toda la policía. Al menos eso creía yo, pero... Entonces podríamos quedarnos con el lingote porque la policía piensa que lo recuperaron todo. No, Úrsula, no. Ahora mismo se lo lleva al comisario Vintimiglia, que es mi amigo. Ay, Juan, pero podríamos saldar muchas deudas. No sé. Está bien. Guárdelo, bien guardado por ahora. Lo importante va a ser que sepamos pronto quién lo mandó y por qué. Para que no se olvide de EM. ¿Pero quién es EM? Permiso. ¿Qué es todo esto, Úrsula? ¿Qué pensó? ¿Que me iba a olvidar de su cumpleaños? Evaristo Meneses. Pero claro, el comisario que agarró los chorros. Pero entonces, ¿quién mandó el lingote? ¿Y qué quiso decir con ese regalo? Meneses contra el AMPA es un libro muy especial. Publicado en 1962, es al mismo tiempo una biografía del comisario y por otro lado la crónica de algunos de sus casos más resonantes. El último precisamente, el robo del oro de Ezeiza. La biografía de Meneses se escribía un poco para compensar las malas lenguas que lo trataban de corrupto y de violento. Ya deberías saber, Úrsula, que no me gusta celebrar el cumpleaños. Y además, budín. No me gusta el budín. Ya sé. Las masitas las traje yo. El budín lo dejaron en portería con una notita para usted. ¿Una notita? Para que no se olvide de EM. Oh, y debe ser una admiradora. No, no creo. A ver esto. A ver. ¡Ah, la flauta! ¡Un lingote de oro! No. Ay, déjeme ver. Juan, esta es un acta labrada en enero de 1961. Es sobre el robo de centenares de lingotes de oro en el aeropuerto de Ezeiza.